Muchas gracias, Omar. Vamos a continuar con la ponencia del maestro Héctor Andrés Loreto de Vázquez. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestro en Filosofía Antigua por la Universidad Panamericana y es doctorante en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Nos va a presentar la ponencia titulada Innatismo racionalista, hermenéutica y posmodernidad. Adelante. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes esta noche ya para cerrar el primer día del Congreso. Me gustó que la mesa se llamara Cognición porque el tema que voy a tratar, y de hecho, bueno, sobre todo aquí el compañero también trató cuestiones relativas a la psicología, no necesariamente epistemológicas, que se refieren puntualmente al conocimiento válido, sino a la manera en cómo funciona la mente. Y mi trabajo también está en esa línea. Es un ensayo que se desprende de los estudios que estoy haciendo ahorita en el doctorado, perdón. Al respecto ya publiqué también un artículo. Bueno, en este trabajo expongo también algunas nuevas cosas, pero bueno, es lo que vengo trabajando y es un trabajo de corte cartesiano. No tengo ningún problema en mostrar la cruz de mi parroquia, por así decirlo, porque sí, batallo por la reivindicación de cierta parte del pensamiento cartesiano que está un tanto relegado al olvido, también por la cultura que tenemos del canon anglosajón, germano, ya que sí parece a veces, y no le gustaría esto mucho a la gente que sigue la filosofía alemana, pero a veces la filosofía alemana parece una carrera por ver quién refuta a Descartes. Entonces, y vamos desde Leibniz hasta Gadamer y los que le siguen, y Habermas. Entonces, y puedo pasar uno por uno, patentando ese hecho por Kant y por Hegel y por Heidegger. Bueno, en fin, entonces es un ensayo que, bueno, me gustaría precisar cómo fue, bueno, cómo yo realicé esta reflexión, ya que tengo una propuesta innatista que a mi juicio es una cuestión que tanto Descartes como Leibniz afirmarían, vaya, de haber seguido cierta línea de pensamiento, y que pues no lo hicieron también porque quizás en su época no existían los recursos que yo ocupo como de la psiquiatría, porque utilizo el concepto de proyección de la materia médica psiquiátrica. Lo que yo sostengo es que las ideas innatas que uno encuentra en su interior se proyectan en el exterior para comprender las ideas claras y distintas de los entes, y no hay de otra. Y particularmente yo pongo primero, bueno, como ejemplo los números, porque los números no están para nada en el exterior, no son una propiedad, no son entes, o sea, bueno, eso es lógico, no está el número 3 ahí volando, y sería absurdo, y tampoco son propiedades de las cosas externas, porque este tema lo trata bien Frege. El número, la cantidad se le asigna no a las cosas, sino a los conceptos. Y yo pongo el ejemplo particular de una baraja española, que la conseguimos como una unidad, aunque esté compuesta por 68 naipes. Entonces, decir de la baraja, bueno, entonces es una o son 68 cosas. Entonces, bueno, ambos enfoques son válidos, pero la cuestión aquí es que la asignación de la cantidad es un acto puramente intelectual que no tiene que ver con las sensaciones. A mí me gusta mucho un ejemplo que pone Leibniz al respecto, entre las ideas claras y distintas de la matemática versus las ideas confusas de las sensaciones, particularmente los números contra los colores. Y bueno, yo aquí le ayudo un poco a Leibniz en el ejemplo. Si imaginamos dos números
podemos imaginar dos números que se acercan entre sí y los podemos distinguir por completo, de manera clara y distinta, no importa qué tan chicos sean. Entonces, así por ejemplo el número 3.002 se distingue a la perfección del número 3.003 y nos podemos ir así agregando decimales y la distinción siempre va a ser clara en nuestro entendimiento. Bastante distinta, no así con las ideas confusas que vienen de los sentidos, por ejemplo los colores, que nosotros, bueno, sabemos que pues matemáticamente los matices de los colores son infinitos. Por ejemplo, si tenemos un amarillo un poco claro y un amarillo más fuerte, y los vamos acercando, y los acercamos tanto que podemos llegar a dos colores, uno que se aproxima más al amarillo más fuerte y otro que se aproxima más al amarillo más claro, y nos va a costar mucho trabajo distinguirlos, ¿sí? Si alguien se los pone enfrente, va a decir, pues, no los distingo. No ocurre eso con los números. Y ese ejemplo lo pone Leibniz, y bueno, eso es simplemente para mostrar que yo estoy en esa línea de pensamiento. Y bueno, entonces, parto yo del cogito cartesiano. Para mí es una verdad absoluta. Tengo una lista ahí de argumentos supuestamente que los refutan y uno a uno los tiro porque no convencen, ¿no? Uno muy famoso y de los más fuertes es el que ponen los psicoanalistas lacanianos, donde dicen que no puedes concluir con el cogito ergo sum el hecho de que tú existes, porque el cogito ergo sum son palabras, es lenguaje, y entonces el pensamiento no puede dar con la realidad porque está atravesándose el lenguaje, ¿no? Y a lo cual Jaspers, en este caso, es el que responde en favor de Descartes, y dice, pues realmente en el cogito el sujeto y el objeto coinciden, son lo mismo. O sea, el sujeto que piensa y el objeto de pensamiento, que es el yo, pues son lo mismo, y entonces no hay frontera, y entonces se cae la objeción. Y así hay muchas objeciones que yo he leído, que me han dicho. Una vez me planteaban que, no, es que Freud y sus secuaces ya descubrieron que hay muchas conciencias, ¿no? Que no hay un solo yo. Bueno, pues eso no importa. No importa si el inconsciente es otro yo, no importa si hay 50 yos en una mente humana. Basta con que un solo yo sea consciente de lo que significan las palabras pienso y por lo tanto existo. Y entonces, bueno, el argumento se sigue sosteniendo. Y en fin, sea como sea, Descartes vuelve a salir, aunque se le trata también de borrar. Bueno, aquí es un hecho de crítica de la historia de la filosofía, de este canon que también nos quieren imponer, donde pues Descartes es el último de los filósofos importantes en el mundo latino. Si acaso se cuelan otros por allí, pero no tienen ese nivel que se le asigna a Descartes. Bueno, voy a proceder entonces a leer mi trabajo. El gran libro del mundo. El mundo externo se le presenta al hombre como un gran libro, ya que sus fenómenos siempre son susceptibles de muchas interpretaciones. En la hermenéutica se reconoce abiertamente esta cuestión. Ciertos pensadores medievales habían pensado ya que el mundo es un texto, y como lo indica Mauricio Bouchot, una pintura o una pieza de teatro también puede ser un texto. Todo puede ser visto como un texto, desde los fenómenos por separado hasta el mundo en su totalidad, entendiendo al mundo como un conjunto complejo de fenómenos que se imponen al sujeto cognoscente. Así como en un libro se imponen al lector determinadas palabras y determinados contextos, así los fenómenos del mundo se imponen al sujeto cognoscente. Puesto que los fenómenos del mundo están conectados entre sí, ya sea de manera directa o indirecta, cada fenómeno debe interpretarse en un contexto determinado. Y lo mismo ocurre con los textos. Cada texto se debe poner en su contexto para ser entendido. Es posible apreciar la belleza de una estatua sin conocer su contexto, pero el contexto brinda siempre nuevas connotaciones a aquello que es apreciado. El David de Miguel Ángel es bello en sí por sus proporciones y por ser la imitación de una naturaleza canónica de un ser humano,
pero el contexto de un David bíblico que se encuentra en un momento previo a la batalla con Goliat le puede aportar la noción de grandeza heroica al concepto que se deriva de la estatua. Así, el David de Miguel Ángel se lee mejor a la luz de su contexto. En tanto que la hermenéutica es la disciplina que intenta comprender los textos colocándolos en sus contextos, es preciso hacer hermenéutica acerca de los fenómenos que muestra el mundo, ya sea que tales fenómenos estén más ligados a lo concreto o más ligados a lo abstracto. Descartes también comparaba al mundo con un gran libro que hay que saber interpretar. De acuerdo a sus confesiones, de acuerdo a lo que dice en el discurso del método, decidió abandonar el estudio de las letras y los prejuicios de sus preceptores para poder dedicarse a estudiar con rigor el gran libro del mundo. El innatismo racionalista ante el gran libro del mundo. Para obtener una lectura clara y distinta del gran libro del mundo, Descartes pensó que era prudente investigar los tipos de ideas que existen en el entendimiento, así como sus orígenes. En la tercera de sus meditaciones in prima filosofía, afirma que las nociones que propician los cuerpos externos en el entendimiento humano se componen de varias ideas más simples, que son claras y distintas y que se pueden encontrar y extraer desde uno mismo, como lo son la idea de sustancia, la de duración y la de número. Leibniz en los Nouveaux essais sur l'entendement humain sigue a Descartes categóricamente en este punto e incluso lleva más lejos la cuestión, pues asegura con razón que las ideas intelectuales se fundan en los atributos del sujeto pensante, es decir, en las notas esenciales o necesarias de la idea o del concepto de la naturaleza del yo. Estas ideas se fundan en la capacidad que tiene el yo de apercibirse de sus propios atributos, o sea, de tomar conciencia de sus propios atributos, o dicho de otra forma, de volcar su atención sobre su propio ser y sobre las propiedades de su propio ser. Así, afirma Leibniz que un hombre, en tanto ser pensante, es capaz de encontrar en sí mismo las nociones de ser, unidad, sustancia, duración, cambio, acción y placer, y resume esta observación diciendo que somos innatos a nosotros mismos. Nous sommes innés à nous-mêmes. En la filosofía cartesiana, los atributos que se pueden encontrar y extraer desde la capacidad de autoconciencia del yo toman relevancia porque son las propiedades esenciales de un ser cuya existencia previamente ha sido demostrada con el cogito. Y Leibniz también asume la certeza sobre la existencia del yo. Ya San Agustín había demostrado la existencia del yo con un argumento parecido al del cogito cartesiano. Los académicos le dijeron que se engañaba cuando pensaba que su existencia era real, a lo cual respondió, si me engaño o existo, en latín, si fallor sum, pues no puede engañarse alguien que no existe. Nam qui non est, tutique net falli potest. A partir de San Agustín, nadie se ha atrevido a afirmar la tesis nihilista extrema de que nada existe, la cual fue sostenida por el sofista Gorgias, quien consiguió con ello golpear a la filosofía antigua. Pero puesto que el yo se puede descomponer en ideas más simples, como lo sugirió Leibniz, entonces esas nociones siempre se adquieren el valor de tener un referente en la realidad. En efecto, en tanto que el yo se compone de las ideas de ser y de unidad, por ejemplo, se puede inferir que algo existe y que es unitario. Como lo sostiene Descartes en la tercera meditación, los cuerpos siempre son susceptibles de ser divididos, por lo que no se tiene certeza de que sean verdaderas unidades, es decir, seres verdaderamente indivisibles. Solo el yo, asegura Descartes, se muestra como algo verdaderamente unitario, pero la indivisibilidad de la naturaleza del yo no se queda en el mero fenómeno, sino que se puede predicar del sujeto pensante en sí, ya que no se puede distinguir en él parte alguna. Si alguien objeta que no se puede afirmar que no existan unidades en el mundo sensorial, se debe responder que pese a que es posible que fuera de uno mismo existan seres unitarios, no se tiene constancia de eso. Si se pudiera comprobar que existen las mentes humanas que uno percibe, entonces se podría sostener que, en efecto, existen más seres unitarios en el mundo. Lamentablemente es imposible demostrar que existen otras mentes, además de la de uno mismo. Como lo supo ver Pierre Bell, si la res cogitans percibe a los animales no humanos como res extensa, abriendo con ello la posibilidad de que sean meras máquinas que simulan ser seres animados, meros autómatas como lo insinuó Descartes, entonces también los humanos que perciben un entendimiento corren el riesgo de ser meros autómatas. El problema de la existencia de las mentes externas a uno mismo es, para Bell, una de las grandes dificultades del cartesianismo. Descartes había establecido en la sexta de sus meditaciones que, puesto que Dios es infinitamente bueno, no sería capaz de cometer el fraude de engañar al hombre sobre la existencia de los seres del exterior, los que se perciben a través de los sentidos,
pues es Dios quien le ha dado al hombre esa fuerte inclinación por creer en la realidad de esos cuerpos externos. Este argumento de Descartes se puede extender a las mentes humanas, pues naturalmente los hombres están inclinados a creer que los cuerpos humanos que perciben en el exterior tienen también sus respectivas mentes, como sucede con uno mismo. Me parece, sin embargo, que Bell tiene razón en su sospecha, pues un escéptico difícilmente aceptaría que la razón de la existencia de los cuerpos exteriores es la bondad de Dios. El único camino seguro que queda para seguir interpretando y predicando acerca de lo externo a la mente humana es, desde mi punto de vista, el de la interioridad misma, el de las ideas innatas. Puesto que los conceptos o las nociones que existen en el entendimiento acerca de los entes externos están compuestos de nociones más simples que solo se pueden hallar y extraer desde la noción de uno mismo, he propuesto una teoría sobre la proyección de las nociones innatas, donde se considera que los atributos fundamentales que se perciben en los entes externos siempre son el resultado de la proyección de los atributos metafísicos fundamentales del yo humano. Como Jung lo declara, a la luz de los avances en materia médica psiquiátrica, se puede afirmar que la proyección es un proceso automático y a menudo inconsciente, por medio del cual alguna característica del sujeto cognoscente es transferida al objeto que percibe, de forma tal que el contenido transferido termina por aparecer como perteneciente al objeto percibido. Junto a la noción de ser, la cual está incluida en la noción del yo, la res cogitans proyecta sus propios atributos, como la unidad, la sustancia o la duración. El sujeto proyecta su propio ser junto a tales atributos de manera universal en todos los entes que percibe en el exterior. Bueno, respecto de la duración, lo que sigo es que la noción de tiempo pues también tiene su origen en nuestra propia interioridad, porque a partir de la sucesión de pensamientos, porque no hay de otra. Es decir, realmente los objetos afuera pues están interactuando, chocando unos con otros, etcétera, pero la noción de tiempo más bien remite a algo interno, a la sucesión de los objetos, y de hecho Bergson va a tener una postura similar. Bueno, el sujeto proyecta su propio ser junto a tales atributos de manera universal en todos los entes que perciben el exterior, ya sean abstractos o concretos, ya sean particulares o universales. Ente es todo aquello que se percibe de manera individual, son todos los objetos del entendimiento que piensan los hombres y sobre los cuales predican. Lo mismo se percibe como un ser unitario Sócrates, un triángulo, el concepto universal de ser humano, o incluso un concepto bastante abstracto como el concepto del progreso de una sociedad, puesto que muy pocos hombres son conscientes de que proyectan su propio ser de tal forma, junto a los atributos esenciales de su ser mismo, es justo decir que se trata de un proceso de proyección inconsciente en el entendimiento humano. En favor de mi propuesta sobre la proyección de lo innato, del ser individual del yo humano y de sus atributos metafísicos, sostengo que, en sentido estricto, no existe certeza para sostener que la noción de ser existe fuera del pensamiento humano, porque todo lo externo podría ser un sueño o una ilusión, como lo sostuvo Descartes. Lo único que existe, en sentido estricto, es el pensamiento y su sustrato, es decir, el yo. Por eso es que San Agustín dice que para engañarse, uno debe primero existir. El engaño es propiamente un acto del pensamiento. De igual manera, tampoco existe certeza para sostener que fuera de la mente humana existen verdaderas unidades, pues los objetos extensos que nos muestran los sentidos siempre son divisibles. Además, la atribución del número no se da a los objetos, a las cosas, sino a los conceptos, como lo demostró Frege. La cantidad es solo un predicado, no una propiedad de una cosa externa. Un ejemplo con un ente relativamente abstracto que puede aclarar la cuestión es el de una baraja española, pues esta se concibe como unidad, aunque esté formada por 48 naipes. A la sentencia de Frege de que la unidad no es una propiedad de las cosas externas, hay que añadir, sin embargo, que la unidad sí es una propiedad de una cosa interna, del yo mismo, y también se debe concluir que los conceptos o nociones de ser y de sustancia son solo propiedades de las res cogitans, pero no de las cosas externas. Al menos no se tiene seguridad sobre ello. Los fenomenólogos repiten mucho la sentencia leibniziana de que hay algo en vez de nada, pero ese algo que hay, aquello que el sujeto percibe, siempre tiene su fundamento en el sujeto cognoscente mismo, que es lo único que sin duda existe. El término proyección es correcto para esta teoría, pues los atributos metafísicos son extraídos del entendimiento y arrojados al exterior. Quizás esta propuesta se asemeje en ciertas partes al giro epistemológico que se atribuye a Kant, donde se afirma que el sujeto es el que pone las categorías para interpretar el mundo exterior, pero lamentablemente en Kant no se puede hablar
en términos del innatismo, ya que, como lo ha denunciado Roger Bernard, Kant padecía el mismo prejuicio que los empiristas ingleses, pues pensó que las ideas innatas del innatismo cartesiano son siempre ideas en acto, formadas por completo en el espíritu. Nadie nunca afirmó tal teoría, afirma Bernard. Lo que realmente sostuvo Descartes en sus notas y programa, en cambio, es que las ideas innatas existen en el entendimiento de manera germinal, como disposiciones o preformaciones, así como ciertas enfermedades, como la gota o el cálculo, son innatas en algunas familias. Es decir, uno diría, bueno, los empiristas, ¿y dónde están las ideas innatas si el niño si el bebé no te habla del triángulo, ¿no? Pero vaya, es como lo dice Descartes, como en las enfermedades de la gota y el cálculo, hay una predisposición genética para desarrollarlas, pues lo mismo con las ideas. Realmente esa postura sobre las disposiciones innatas se remonta hasta Platón, bajo la condición de que se interprete el concepto de anamnesis, que es reminiscencia, de manera metafórica, dejando de lado las doctrinas platónicas de la inmortalidad del alma y de la reencarnación, o sea, depurándola de los mitos. Pues en el ejemplo del esclavo del menor, el esclavo logra a través de puras preguntas despertar en su espíritu las ideas sobre cierto teorema geométrico, a pesar de que esas ideas jamás fueron pensadas por el esclavo, con anterioridad. Desde mi punto de vista, la proyección de los atributos del yo humano sobre el mundo no se reduce a los atributos fundamentales del ente como la unidad, la sustancia y la duración, pues el yo es también voluntad y sentimiento, no solo racionalidad. De hecho, el mismo Descartes admite esto cuando menciona las características de la res cogitans en la tercera de sus meditaciones metafísicas. Y justamente dice Descartes, soy una cosa que piensa, que es res cogitans, pero luego dice que esa misma cosa también es una cosa que quiere, que no quiere, volens, nolens, es una cosa que imagina, imaginans, y que siente, sentiens. Descartes ha sido malinterpretado cuando se dice que redujo la res cogitans a la mera racionalidad. Moreno Romo tiene razón en acusar a Nietzsche de hacer una lectura superficial de Descartes, pues Nietzsche asegura que lo que Descartes identificó como pensar podría ser en realidad querer o sentir. Y es que, vaya, el doctor Moreno Romo se enoja porque también Nietzsche afirma que Descartes solo conocía la autoridad de la razón, que la razón es únicamente un instrumento y que Descartes era un superficial, o sea que se la regresa. Bueno, pues bien, el yo humano no es mera racionalidad. Al buscar un atributo de la res cogitans que se vincula a las emociones y a la voluntad, me fue imposible no pensar en el conatus de Spinoza, que estando presente en todos los seres, se constituye como un atributo metafísico universal. El conatus de Spinoza consiste en el esfuerzo que hace cada realidad del mundo por preservar en su propio ser. Cuando el conatus se refiere al mismo tiempo al alma y al cuerpo, se llama apetitus, apetito. Si ese deseo o apetito aumenta en un ser, entonces aumenta también su alegría, pero si el deseo disminuye, entonces decrece la alegría, al mismo tiempo que aumenta la tristeza. He conjeturado a partir de lo anterior que la teoría espinosista del conatus, vista desde el punto de vista de la proyección, se emparenta a la teoría heideggeriana sobre la nada, que aparece en Basis Metaphysique. Para Heidegger, la nada se revela al hombre mediante el estado de ánimo de la angustia. La angustia hace desaparecer a los entes de la percepción humana. Por lo tanto, la angustia total de la que habla Heidegger equivale al conatus espinosista anulado o disminuido por completo. Cuando existe angustia o tristeza absoluta, el conatus está completamente disminuido, por lo que la res cogitans no puede proyectar su propio ser sobre los entes del mundo, ni tampoco los atributos que le son inherentes, unidad, sustancia, duración, etc. Mientras que en el estado de alegría a la res cogitans se le presenta su ser en plenitud, por lo que lo puede arrojar al exterior junto a todos sus atributos. Cabe destacar que esa alegría que muestra a los entes en su plenitud no se corresponde con la alegría heideggeriana que conduce a cierto ocultamiento de los entes. La diferencia que encuentro entre estos dos tipos de alegrías radica en su grado. La alegría que perturba el entendimiento de la que habla Heidegger y que oculta a los entes es una alegría profunda, radical, puesto que también dice que el tedio profundo produce el ocultamiento de los entes, asegurando que no se trata de cualquier tedio como el aburrimiento de un libro determinado o de un espectáculo determinado, sino de un tedio profundo que reúne a todas las cosas, a uno mismo y a todos los hombres en una extraña indiferencia. Bueno, la conclusión general
es la siguiente. Las nociones, ideas o conceptos de los entes que la res cogitans percibe en el exterior, ya sea que estén en el dominio de lo concreto o de lo abstracto, dependen de la proyección de su propio ser individual sobre el exterior mismo, acompañada de la proyección de los atributos que le son inherentes al yo humano en tanto cosa que piensa, res cogitans. Los datos de las sensaciones por sí solos son brutos. Es el entendimiento el que los ordena a través de sus preformaciones innatas. Quizás Spinoza tenga razón en que el mundo es un solo ser, pero el hombre está inclinado a pensar a las cosas del exterior como independientes porque proyecta su propio yo individual en ellas. De esta forma, nada es más natural que pensar en una silla, un gato o una computadora. Todos los entes del exterior están realmente antropomorfizados. Me atrevo a decir incluso que los hombres mismos que se muestran en el exterior están también antropomorfizados. Pues en realidad para nuestros ojos ellos solo se presentan como seres materiales, como res extensa, aunque emitan sonidos e interactúen. Desde el punto de vista de esta teoría innatista sobre la proyección, es pertinente señalar que aquellos seres que uno percibe como humanos son los entes que tienen la mayor probabilidad de existir, pues ellos, debido a lo que comunican y a lo que hacen, pues en ellos, debido a lo que comunican y a lo que hacen, uno encuentra una analogía con su propia mente. Y algo semejante se puede decir de los animales no humanos, pues por ejemplo, al contemplar el comportamiento de los mamíferos, proyectamos nuestra propia emocionalidad, así como ciertas conductas inteligentes. Por ello pienso que lo más probable es que los animales no humanos tengan un yo, es decir, una mente o un espíritu. Y luego siguen las plantas. La proyección que hay en ellas de la interioridad del hombre es menor que en los animales no humanos, pero en ellas también se puede encontrar analogía con el hombre, en tanto seres orgánicos que buscan su propia conservación y su propia expansión, es decir, el conatos de Spinoza, y en tanto que como el ser humano nacen, se desarrollan y mueren. Los demás tipos de entes, como el fuego, una piedra o el cielo, se asemejan mucho entre sí desde el punto de vista de la proyección del yo humano, pues todos están bastante alejados de los atributos de la mente humana. O sea que es más difícil establecer que esas cosas existen porque no se parecen tanto a la mente humana. Y así concluyo. Muchas gracias.